del comercio del sector externo, comercio internacional, la balanza de pagos. Les voy a compartir las diapositivas que preparé para esta clase. Y lo que tenemos que entender, como todos podemos imaginar, el comercio internacional nace a partir de ventajas que tienen cada uno de los países en la producción de determinados bienes o en las prestaciones de servicios, que permite, digamos, que los porten a otros países que se ven beneficiados con la adquisición de estos productos, y permite para todos el aumento del consumo y una mejora en el bienestar general de la población a nivel mundial. Está tan intercomunicado a través de las telecomunicaciones, de la evolución del transporte, que los efectos económicos que se producen en un país determinado afectan a otros países que están relacionados comercialmente con otros países. Es decir, esto es una cuestión que hoy ha generado en determinadas crisis porque se producen en un sector, como hubo una crisis en México, y afectó en forma global a los países que se vinculaban comercialmente. También en su momento la variación del precio del petróleo que produjeron los países productores de petróleo alrededor del año 70, en 1970, afectó globalmente al país en el tema del comercio internacional. Ustedes han visto en las expresiones de demanda agregada, bueno, que las exportaciones son un componente de la demanda agregada. Por lo tanto, vamos a ver de qué manera influye en este componente las relaciones comerciales que tiene cada uno de los países con el resto del mundo. También vamos a ver algunos tipos de bloques comerciales que existen en determinados países, como es el caso del Mercosur, de la Unión Europea, que favorece este comercio internacional, fijando determinadas condiciones para que se dé el mismo. Bien, hecha esta introducción, vamos a pasar a la diapositiva. Yo les voy a subir las diapositivas, así tienen el contenido de la materia. Bueno, quería preguntarles si se ve bien el contenido de lo que les estoy mostrando. ¿Ustedes lo ven bien? ¿Lo ven bien? Bueno, vamos a empezar con, entonces, el comercio internacional. Vamos a definirlo, qué consiste. Y ese justamente, como les decía, consiste en el intercambio de bienes, o sea, productos, servicios y capitales entre los diferentes países. Podemos englobar las razones por las cuales los países participan en el comercio internacional en las siguientes: la existencia de diferencias en las dotaciones de recursos productivos de un país a otro, como países que son productores de materia prima tienen estos atributos, estos productos, como una característica, una ventaja respecto de otros países que no lo son en la escala que necesita el consumo de ese país. Entonces, estos países, si producen por encima del consumo interno,
van a generar un saldo exportable hacia otros países que no tienen esta producción suficiente y necesitan importar. Eso a modo de explicación. Otra razón son distintas capacidades tecnológicas. Hay países como Irlanda, que hoy se caracterizan por exportar tecnología informática. Bueno, las tecnologías no se refieren solamente a la parte de la informática, también se refiere al know-how, a los registros, patentes, como ser productos de laboratorio, de medicinales y tecnologías de determinados productos que son una piedad que la pueden exportar si obviamente lo producen en una escala suficiente para hacerlo. Ventajas comparativas en los costos de producción, y esto se refiere, digamos, a una cuestión de economía de escala, dado por un tamaño de planta de producción que permita producir en serie y abaratar los costos. Pero también está también dado por costos de la mano de obra a valores internacionales del dólar, como moneda de comparación, que están muy por debajo del costo laboral que tienen otros países, por lo cual los productos que se fabrican en estos países, como son los del sudeste asiático, resultan, en cuanto a la mano de obra, muy inferior a un costo laboral de un país como el nuestro, por ejemplo. Diferencias en los gustos o preferencias de los consumidores, donde entran cuestiones culturales y que hacen que en determinados países consuman cierto tipo de productos que son populares y en otros no. ¿Cuáles son los beneficios del comercio internacional? Bueno, lo podemos sintetizar en que fomenta la competencia, la especialización y los avances tecnológicos. A partir del comercio internacional y a partir de detectar las ventajas en las cuales, en las ventajas en que los países se diferencian y pueden exportar productos así comparativamente, entonces lo que hace es aumentar la producción en estos países para poder obviamente exportar, y eso genera un aumento del consumo y por tanto el bienestar de la sociedad, la teoría del bienestar. También propicia la mejora de la calidad de los bienes y la reducción de los costos. Y esto va asociado a que para poder exportar hay países que tienen barreras no arancelarias, que ya las vamos a ver en detalle, que exigen determinados estándares de cumplimiento de calidad y para poder ingresar en ese mercado se tiene que cumplir. Entonces, esto genera la necesidad de mejorar los procesos productivos para lograr ese nivel de calidad exigido. Y obviamente la reducción de los costos para que el producto pueda competir con productos de otros países que puedan tener una producción similar del producto que se está o se pretende exportar. Por ejemplo, la producción de arroz en nuestro país, que está concentrado en provincias como Corrientes, la característica o el porcentaje de grano entero para entrar al mercado común europeo está dado por un porcentaje sobre la totalidad. Bueno, si no se cumple, la comunidad europea no los recibe. Es decir, hay esto como ejemplo, pero también hay distintos productos que tienen exigencias de esta naturaleza. Ahora vamos a ver desde el punto de vista de la característica que tienen determinados productos para exportar en un país dado.
el principio de la ventaja absoluta. Entonces, definimos que, según este principio, un país posee ventaja absoluta sobre otros países en la producción de un bien cuando, con los mismos recursos, puede producir más cantidad de dicho bien que otro. Para ejemplificar este concepto, comparemos dos productos y dos países, Argentina y Brasil. En este cuadro tenemos que para producir una unidad de alimentos, en la Argentina se requiere 1 hora de trabajo. Y para producir una unidad de manufactura, producto manufacturado, Argentina requiere 2 horas de trabajo. En tanto, el Brasil requiere para una unidad de alimentos 2 horas de trabajo. Y para una unidad de manufactura, 1 hora de trabajo. Entonces, analizando este cuadro, vemos que la Argentina tiene ventaja absoluta para la producción de alimentos, mientras que el Brasil tiene ventaja absoluta en la producción de manufacturas. En cuanto al tiempo que hay que trabajar para producir tanto una unidad de alimentos como una unidad de manufactura. En base a este principio de la ventaja absoluta, cada país debería focalizarse en la producción o especializarse en la producción del bien en el cual tienen ventaja absoluta e intercambiar los excedentes de dicho bien, o sea, los excedentes respecto del consumo interno, por aquellos que no producen. Entonces, de esa manera incrementaría las posibilidades del consumo. Entonces, resumiendo, los dos países que participan en el intercambio lograrían aumentar la producción y aumentar el consumo de los bienes que cada uno produce con ventaja absoluta e incrementar las posibilidades de consumo de los dos países, tanto del país que produce como la del país que importa, porque va a importar un producto que en ese país no se produce en la escala del consumo mismo. Al haber mayor oferta, al conseguir importar productos y tener más oferta en el mercado interno, se supone que se incrementaría el consumo. Entonces, de esta manera, con este principio de la ventaja absoluta, la característica sería que cada país se especialice en la producción e intercambio de aquel producto o aquellos productos en los cuales tiene una ventaja absoluta respecto de otros países. Pero en la realidad no solamente se da esta situación de la ventaja absoluta. Y fue el gran economista inglés David Ricardo, que vivió entre 1772 y 1823, quien pudo demostrar que aún en el caso que un país no tenga una ventaja absoluta, puede existir especialización y comercio internacional entre dos países. Entonces, ¿y cuándo se va a dar? Se va a dar que podrá intercambiar, podrá comercializar internacionalmente un producto en el cual no tenga ventaja absoluta, pero que necesite menos factores que otro país para producir algún bien determinado. Entonces, en estas circunstancias, podemos decir que un país tiene ventaja comparativa en la producción de algún bien cuando la cantidad de factores necesaria para producir una unidad en proporción a la necesaria para producir una unidad de otro bien sea menor que la correspondiente al país que posea ventaja absoluta. ¿Qué quiere decir? Que en este país el costo de oportunidad
de producir un bien determinado es menor que el producir otro bien, a pesar de que en otro país exista la ventaja absoluta de la producción de ese bien. Entonces, se trata de una cuestión de costos de oportunidad y lo vamos a desarrollar con un ejemplo en la diapositiva siguiente. Si se mide este costo de oportunidad como la cantidad de otros bienes a la que hay que renunciar para producir una unidad adicional del bien en cuestión. Como resultado de esta ventaja comparativa, cada país tiende a especializarse en la producción de aquellos bienes en los cuales tiene ventajas comparativas. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, sigo entonces. Expliquemos esto con el siguiente cuadro. Siguiendo los mismos productos, una unidad de alimentos y una unidad de manufacturas, en la Argentina, que habíamos dicho, para producir una unidad de alimentos se requiere una hora de trabajo. Y para producir una unidad de manufacturas, 2 horas de trabajo. Y en el Brasil, para producir una unidad de alimentos se requiere 3 horas de trabajo y una unidad de manufacturas 3 horas de trabajo. Si vemos el cuadro y analicemos, vemos que en la Argentina la relación de producción que existe, o el costo relativo de producir alimentos en función de manufacturas es de 1,5. O sea, una unidad de manufacturas, una unidad de alimentos a 2 unidades o 2 horas de trabajo para producir manufacturas. Es decir, que las manufacturas en la Argentina requieren el doble de trabajo que para una unidad de alimentos. En cambio, en el Brasil, esta relación es 1 a 1. O sea, con una hora de trabajo se puede producir tanto una unidad de alimentos como una unidad de manufacturas. Entonces, esta relación, este costo relativo, es de 1. Da lo mismo, entonces, el trabajo que se requiere para producir cualquiera de estos dos productos que estamos considerando. Si vemos el caso de Argentina, el costo, los alimentos resultan mucho más baratos que la manufactura. Es decir, el argentino, un trabajador argentino, para comprar una unidad de alimentos necesita trabajar 1 hora, ¿no? Y para poder comprar una unidad de manufactura requiere 2 horas de trabajo. En estos términos globales se está estamos realizando esta comparación. Si vemos, comparamos globalmente el tiempo, las horas de trabajo entre la Argentina y el Brasil, vemos que obviamente los alimentos son mucho más baratos, en una relación de 1 a 3, en cambio la manufactura es una relación de 2 a 3, o sea que las manufacturas en la Argentina resultan relativamente más baratas que en el Brasil. Bien, en una situación que no exista comercio internacional, vamos a tener que esta es la situación. Es decir, los costos de los alimentos y de las manufacturas en la Argentina son esos y en el Brasil son esos. Cuando se inicia un intercambio, un comercio internacional, los vendedores de alimentos del Brasil, como en la Argentina son más baratos, empezarán a importar alimentos de la Argentina a cambio de ¿qué? De manufacturas brasileñas, en los cuales van a estar interesados los vendedores de la Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la relación real de intercambio en la Argentina es de 1 a 2. Una unidad de alimentos con respecto de manufacturas es el doble. Las manufacturas en relación a la unidad de alimentos es el doble. Entonces, esa relación es de 1 sobre 2.
En cambio, en Brasil, como explicaba, es 1. Entonces, para que este intercambio se produzca, la relación de intercambio tiene que ser mayor a 1,5 para que Argentina encuentre favorable el intercambio y menor a 1 para que también lo sea para el Brasil. ¿Hasta dónde puede darse una relación de intercambio en estas condiciones? Va a depender de las presiones de los demandantes sobre uno u otro producto en ambos países. En el caso que tanto en la Argentina como en el Brasil aumente la demanda de manufacturas y relativamente disminuya la demanda de alimentos, entonces el costo de alimentos en términos de manufactura puede llegar a cambiar la relación de 1 a 2 y aumentar hasta 1. Y en ese caso, al aproximarse a la relación de 1 que tiene el Brasil, entonces para la Argentina ya no va a ser conveniente esta situación de intercambio. Bueno, este principio postula que debido a la existencia de estas ventajas comparativas, cada país se va a especializar en la producción de aquellos bienes en los que tiene ventajas comparativas y todos se van a ver beneficiados. Va a aumentar la producción y va a aumentar el consumo. ¿Se dio? ¿Sí? Bueno, sigo entonces. Este caso lo vamos a seguir explicando mediante las fronteras, las posibilidades de producción. Entonces vamos a hacer el análisis gráfico del principio de la ventaja comparativa. Vamos a suponer que seguimos con ambos países, Argentina y Brasil, y para unas disponibilidades de factor de trabajo ya prefijadas, tanto para ambos países, para ser comparativo y uniforme, que se considera 90 horas de trabajo. Los costos relativos de distintos niveles de producción son los que en el cuadro se indican. Mantenemos, para este caso, la misma relación de intercambio, la misma relación con las manufacturas para Argentina de 1 a 2, para una unidad de alimentos, la producción de una unidad de alimentos es con relación a la producción de unidades de manufacturas es 1 a 2, que permanece constante y que en el Brasil habíamos visto que era 1 a 1, porque era 3 horas, 3 horas. 3 horas de trabajo para producir una unidad de alimentos y 3 horas de trabajo para producir una unidad de manufactura. En la Argentina era 1 hora de trabajo para producir una unidad de alimentos y 2 horas de trabajo para producir una unidad de manufacturas. Entonces, estos son los tres puntos, las tres posibilidades de acción, y vamos a ver la primera. El punto A corresponde a un nivel de producción de alimentos de 90 unidades de alimentos y nada de manufactura. El que vemos acá en el gráfico a la izquierda, que corresponde a la Argentina, tenemos el punto A, que son las 90 unidades de alimentos y nada de producción de manufacturas. El punto B de esta misma de la Argentina produce 50 unidades de alimentos y 20 unidades de manufacturas, que nos da el punto B. Y la tercera posibilidad de producción estará dada por nada de alimentos y 45 unidades de manufacturas.
Entonces, fíjense que la relación es 1:2. Por eso que en el caso de alimentos es 90 y en las manufacturas es la mitad. Por eso tenemos en la frontera de las posibilidades de producción, si unimos, va a estar dado por la recta que pasa por A, por B y el punto C. Esta recta ABC nos está dando la frontera de posibilidades de producción para estas tres posibilidades de producción que tiene la Argentina y para una situación sin comercio. O produce todo alimentos o produce todo manufacturas. Y en el caso del Brasil, las tres posibilidades indican el máximo sería 30 unidades de alimentos, nada de manufacturas, 15 unidades de alimentos, 15 unidades de manufactura, o la posibilidad C', que serían nada de alimentos y todo manufactura. Como la relación es 1:1, por eso la recta que une la frontera a las posibilidades que nos determina la línea de la frontera a la posibilidad de producción, tiene una pendiente, digamos, de 1 y es a 45 grados. Y va a estar dado por esta línea A', B', C'. Dentro de ese triángulo, en ambos casos, va a estar contenido el comercio cuando la situación que no hay comercio internacional. A partir de que se inicia el comercio internacional, entonces Argentina va a empezar a exportar alimentos hacia el Brasil, como era la situación que habíamos visto. Y la frontera de las posibilidades de producción se va a ampliar hasta lograr la línea que pasa por los puntos A, E y que llega hasta los 90, siguiendo la relación de intercambio que les explicaba. La relación es un medio y a Argentina le va a convenir la exportación siempre y cuando la relación se mantenga entre un medio, que es la relación de producción dentro del país, hasta uno que es la del Brasil. Y entonces, siendo así, el único costo que va a existir va a ser un costo del transporte, porque prácticamente ambos países están exportando los productos en los cuales tienen ventaja comparativa. En el caso del Brasil, que va a exportar manufacturas y va a importar alimentos, lo que va a importar son alimentos hasta llegar a esta relación del doble. Le va a convenir desde 1 hasta el doble, que es la relación de producción que existe en la Argentina, y se va a ampliar de 30 a 60 unidades. Entonces, el área sombreada en ambos casos va a ser el incremento del consumo que va a haber de producción y de consumo dado por este comercio. Entonces, acá lo vamos a explicar cuáles son los beneficios en forma concreta. Vamos a tomar el caso de qué es lo que le cuesta a un trabajador argentino antes de la apertura del comercio internacional. Él debía trabajar 1 hora para conseguir una unidad de alimentos y 2 horas para una unidad de manufactura. Después de la apertura del comercio internacional, también tiene que emplear 1 hora para obtener una unidad de alimentos. Recuerden que Argentina se va a especializar en la producción de alimentos, pero puede disponer de una unidad de manufacturas trabajando menos de las 2 horas de producción de alimentos. ¿Sí? Acuérdense de la tabla que figura como 17.2,
donde decía que 1 hora de trabajo para una unidad de alimentos, 2 horas de trabajo para una unidad de manufactura. Como las manufacturas las va a importar del Brasil y van a ingresar a un valor menor que las 2 horas, porque justamente esa es la ventaja comparativa que tiene el Brasil, de poder producir manufacturas a un precio menor al que cuesta en el mercado argentino. Entonces el trabajador argentino tiene que trabajar menos de las 2 horas que trabajaba antes de la situación sin comercio para poder adquirir una unidad de manufacturas. Y el trabajador brasileño, que antes tenía que invertir 3 horas para producir una unidad de alimentos o 3 horas para una unidad de manufacturas, tendrá que seguir empleando las 3 horas para conseguir las manufacturas, como era antes, y obviamente va a seguir siendo así después de la apertura del comercio internacional, pero ahora podrá obtener alimentos trabajando menos de las 3 horas que antes de la situación sin comercio empleaba para conseguir una unidad de alimentos. Bueno, ¿por qué? Porque puede adquirir estos a través de este mercado internacional de la importación. Importación de los alimentos y exportación de las manufacturas, en el caso del Brasil, y en el caso de la Argentina, la importación de manufacturas y la exportación de los alimentos. ¿Sí? Entonces, la existencia de una diferencia en los costos relativos de producir dos bienes en dos países distintos es suficiente para que sea beneficioso para ambos especializarse en la producción de aquel bien en el cual disponen de una ventaja comparativa y comercial entre sí, mejorando, como les decía, el bienestar al aumentar la producción y el consumo, utilizando la misma cantidad global de recursos. Bueno, estos son dos principios, son dos teorías, pero tenemos que ser conscientes que en la realidad no se dan así en forma técnicamente, en forma absoluta, estas dos ventajas. Lo que ocurre en la realidad es que existe, por distintas razones que las vamos a analizar a continuación, es decir, existen restricciones a este comercio internacional que obedecen a políticas de los distintos gobiernos, que las vamos a analizar, que son válidas en las circunstancias en que cada país decide aplicarlas, y el comercio internacional no es así de puro, que cada país va a exportar los productos que tiene ventaja absoluta o que tiene ventajas comparativas. Entonces, como dice acá el que escribí en la diapositiva, raramente se da en la vida real una especialización absoluta de un país en la producción de unos pocos bienes. De forma que la predicción de la completa especialización que puede inferirse de la ventaja comparativa no se cumple. Pero este hecho no supone descalificar las conclusiones que hemos visto, sino que estas pueden, como dicen, matizarse y mejorarse si se modifican ligeramente algunos argumentos, de modo tal que contemplen la eventualidad de la especialización parcial de los países. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones por las cuales, si un país tiene la ventaja comparativa para producir y exportar, no se especializa en ello y no tiene acceso a todos los mercados que debería? Bueno, las razones son políticas, son geopolíticas. La vamos a ver acá. Y esto se a partir de lo que podemos englobar en el proteccionismo, que son las políticas comerciales que siguen los determinados países y grupos de países. Entonces, a pesar de las ventajas del libre comercio entre países asociados a la eficiencia económica, las ventajas absolutas y comparativas, existen en determinados casos y desde una perspectiva de las políticas económicas, existe por parte de los gobiernos un cierto grado de intervencionismo
que trata de limitar la entrada de determinados productos del extranjero. Y son las medidas proteccionistas con que los países limitan o condicionan o dirigen el comercio internacional en función de los intereses que se establecen. Estos instrumentos de protección están formados por un conjunto de políticas, de medidas y de procedimientos que adoptan los gobiernos con el fin de obstaculizar o limitar las transacciones económicas con el extranjero. Las razones que justifican el proteccionismo son varias. Las podemos englobar en la siguiente. ¿Cuáles son estos argumentos que los gobiernos utilizan? Uno puede ser proteger a las industrias nacionales, aquellas industrias nacionales que los gobiernos consideran estratégicas, que generalmente son las relacionadas con la defensa nacional. Entonces, de esa manera fomentar las industrias relacionadas con la defensa nacional, lo que se está haciendo es protegerlas. Fomentar la industrialización y la creación de empleo mediante un proceso de sustitución de importaciones de productos fabricados en el propio país. Hubieron ciertas medidas en los gobiernos que nos han precedido al actual, donde se había cerrado, por ejemplo, la importación de todo lo que se conoce como línea blanca para el hogar, de electrodomésticos, o sea, heladeras, ventiladores, aire acondicionados, cocinas, bueno, toda esa línea blanca, bueno, no se podía importar justamente como una medida para proteger la industrialización del país, fomentar la producción, aumentar el empleo y lograr, digamos, valor agregado a los productos primarios que el país tiene, produce. Otra razón, desarrollar industrias nacientes. Las industrias nacientes, entonces, es nuevas industrias que no podrían competir con la de aquellos países en los cuales se han desarrollado con anterioridad. Esto es industrias incipientes que recién van desarrollándose, que no tienen una producción en escala suficiente como para tener costos competitivos, no se la fomenta, no se la desarrolla, no se la protege hasta que logre afianzarse y consolidarse, no tendría nunca ese start-up, ¿no? el inicio. Y otra cuestión que tiene que ver con la demanda agregada es combatir el déficit del sector externo. Por tratar de combatir el posible déficit del sector externo que está dado por la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. ¿Cuáles son las principales medidas que se aplican para influir protegiendo el comercio internacional, limitando, obstaculizando, como decía, el comercio internacional? La política comercial se puede aplicar medidas proteccionistas mediante aranceles, cuotas a la importación, subvenciones o subsidios a la exportación y medidas no arancelarias. Bueno, veamos aranceles. Los aranceles básicamente es un impuesto que el gobierno exige a los productos extranjeros con el objeto de elevar su precio de venta en el mercado interno. De este modo, protege a los productos nacionales para que no sufran la competencia de bienes más baratos provenientes del extranjero. Es decir, que el precio nacional al cual se va a vender ese producto extranjero va a ser
el precio mundial, o sea, al que el país exporta, más el arancel. Entonces, ese va a ser el precio. Bueno, de esa manera lo que está haciendo es no limitar, o sea, no prohibir el ingreso de estos productos extranjeros, pero para que eso ocurra, bueno, el arancel va a hacer que ese producto se venda a un precio mayor a aquel que el país exporta. Es decir, hay países que para fomentar la exportación este, dan subvenciones a determinados productos y eso hace que estén exportando productos a un precio menor al cual se produce. Y entra una figura que se llama dumping, se escribe dumping, y es esa figura que es una figura de una competencia tipo desleal, porque el país, para fomentar una industria del sector agropecuario, por ejemplo, fomentar la industria vitivinícola, y puede dar algún tipo de subsidios, subvenciones, y hacer que los vinos del país se puedan vender más baratos en el extranjero, quitándole, por ejemplo, impuestos a los, digamos, a la industria, sacándole impuestos, haciéndole algún tipo de reducción en algún tipo de o créditos de fomento para la exportación o para la producción, y están vendiendo realmente a precios internacionales más baratos de lo que les cuesta. Bueno, eso ingresaría en un país determinado, en el país que lo compre, a un precio menor, y está compitiendo de una forma desleal con el precio que tienen los productos, los vinos, por ejemplo, ya que hablamos de vino, en el país que importó. Entonces, está compitiendo en forma desleal. Bueno, esa figura de dumping, por ejemplo, eh, fue el argumento que usó Estados Unidos para no permitir que la Argentina ingresara limones al mercado norteamericano, diciendo que Argentina hacía dumping con el precio de los limones. Pero bueno, eso es lo que salió en los medios. Bueno, veamos otra de las medidas proteccionistas que los gobiernos pueden aplicar, que son las cuotas a la importación. Son restricciones de tipo de cantidad, cuantitativas, que los gobiernos imponen a la importación de determinados bienes extranjeros. Es decir, se limita la cantidad que va a importar de ciertos bienes, no importa el precio. Ahí, por ejemplo, se me viene como ejemplo el caso de la cuota Hilton de determinada carne que el país tiene para ingresar a diferentes mercados, el mercado norteamericano, el mercado europeo, que esta cuota nos establece una cantidad que es la autorizada para ingresar, cualquiera sea el precio y cualquiera sea la cantidad que el país tenga para exportar. Es un ejemplo de una cuota a la importación. Por lo que recién me adelanté, y acá lo vemos como el punto C, que son las subvenciones a la exportación, ¿sí? Que son transferencias que hace el gobierno a los fabricantes nacionales de determinados bienes para que puedan exportarlos a precios menores y más competitivos, con el objeto de fomentar las exportaciones nacionales, subsidiándolas directamente. Esto lo puede hacer como para introducir un determinado producto en el extranjero, para que lo conozcan, para que vean la calidad del producto y tal vez puedan ser medidas que sean temporales, ya porque una vez que la calidad es apreciada por un determinado mercado, el cual importa, y bueno, puede ser que después estén dispuestos a pagar por esa calidad un precio mayor que el que se está utilizando como fomento, que sería la medida si fuese de forma temporal esta subvención a la exportación. ¿Y cómo se logra? Bueno, eximiéndolos de determinados impuestos o poniéndole líneas especiales de crédito a tasas por debajo del nivel de mercado. Nuestros bancos tienen tasas muy altas
las tasas, o sea, las tasas de préstamos en Argentina son muy altas, lo cual es una característica indeseable para la industria. Para comparar, por ejemplo, las tasas que tienen en Europa, están alrededor del 0% de interés, 0,1, 0,2%, que son las tasas europeas. Bueno, obviamente que el acceso al crédito para la producción en los países europeos realmente les permite el fomento de la industrialización. Bueno, no es caso en nuestro país, lamentablemente. Bueno, de esta manera, estimular la producción nacional, y al estimular la producción nacional aumenta el empleo. Bueno, pero acá hay que destacar que todas estas subvenciones no dejan de tener un costo social porque no deja de ser una transferencia, es decir, una transferencia del gobierno a esa industria. Los extranjeros van a estar pagando un precio inferior al que se fija a los consumidores nacionales. Y además, el gobierno está dejando de percibir un monto determinado de dinero que le está transfiriendo a la industria a través de subsidios. O sea que a la población argentina no le resulta gratis este tipo de medidas. Indirectamente afecta a la economía en general. Bueno, acá reiteramos el tema del dumping, cuyo origen es similar al que justifica la concesión de la subvención. La figura es una figura negativa para el comercio y es penada mundialmente. La Organización Mundial del Comercio castiga a los países que cometen el dumping, obviamente una vez que se detecta. Fíjense, como le decía, el efecto de eso de los limones, uno de los mayores productores de limones del país es la provincia de Tucumán. Bueno, y por último, la última de las medidas proteccionistas son las barreras no arancelarias y otros obstáculos al libre comercio. O sea, son barreras que impone el país, regulaciones administrativas, que lo que hacen es discriminar en contra de los bienes extranjeros y favorecer a los nacionales. Entre estas podemos mencionar el establecimiento de procedimientos aduaneros complejos, costosos, normas de calidad y sanitarias muy estrictas y en general el uso con carácter discriminador de regulaciones administrativas. Bueno, la característica del uso de estas barreras no arancelarias van en contra del espíritu de los acuerdos firmados con organismos económicos internacionales. Pero a menudo se adopta otro tipo de medidas en forma de restricción. Por ejemplo, el ingreso de determinadas mercaderías, cuestiones fitosanitarias de un país al otro, en donde en realidad hay que ver bien la esencia de esas medidas, si realmente existiesen razones fitosanitarias o lo que están haciendo es instaurando un procedimiento que es discriminativo. Bueno, hay que conocer muy bien, digamos, las circunstancias en que las medidas sean para poder emitir un juicio de valor. Bien, hasta acá alguna pregunta. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, entonces sigo. ¿Se ven bien las diapositivas? ¿Se ve bien todo? Bien. No, este tema, el parcial comprende los módulos 1 al 4. El segundo parcial va a tener el módulo 5, 6, 7 y 8. Yo estoy
adelantando porque quería darles despacio, con tiempo, este tema y no tener que correr atrás de la diapositiva para cumplir con el temario del programa. Bueno, vamos a ver, ahora les voy a compartir una nota periodística respecto de el comercio internacional de nuestro país para que ustedes lo puedan visualizar y que lo analicemos juntos. Bueno, en el diario salió, esto creo que fue el 5 de septiembre, la semana pasada, que se había reunido el Gabinete de Comercio Exterior de nuestro país con los siguientes objetivos: generar dólares con exportación. Ese es el objetivo central del gobierno para la post-pandemia. Esto lo cito como fuente, fue Infobae del 5 de septiembre. Bueno, la noticia es la siguiente. El lunes, ese lunes a la mañana, se había reunido el primero de los nuevos grupos de funcionarios para avanzar en un plan que fomente las ventas anteriores. Buscan que crezcan en 25.000 millones de dólares por año. Este es el plan post-pandemia del gobierno. Se destacó la importancia de la renegociación de la deuda externa en pos de equilibrar la balanza comercial del país, uno de los objetivos principales del gobierno, y se avanzó en la idea de reducir la importación de bienes e insumos. Con esto acá podemos vislumbrar que puede haber barreras proteccionistas para desarrollar, fomentar la industria nacional, porque si el objetivo es reducir la importación de bienes e insumos, obviamente esos tienen que ser producidos en el país, porque alguien los necesita, y si no se van a importar, si se va a reducir la importación, necesariamente implica que alguien los va a tener que producir dentro del país. Aumentar las exportaciones para que la Argentina no vuelva a tener el clásico problema de angustia en la balanza de pagos. A continuación vamos a ver la balanza de pagos, así que reserven este concepto importante como objetivo de nuestro país. Si se desbalancea, se necesitan más dólares y no los tenemos. Entonces, o se escapa el tipo de cambio o empieza el endeudamiento. Lo dijo el canciller Felipe Solá. Si se desbalancea la balanza de pago, que en definitiva es la diferencia entre las exportaciones menos las importaciones, si hay más importaciones que exportaciones, y si hay que pagar las importaciones, ¿qué se necesitan? Más dólares. Y dice, no lo tenemos a los dólares. Y obvio, si no lo tenés dólares, porque importas más que lo que exportas, no te van a ingresar dólares. Acuérdense que nosotros imprimimos pesos, no imprimimos dólares. Entonces los dólares, la única forma que ingresen, a ver, es o vienen de las exportaciones que mandamos a otro país y nos pagan en dólares, o pedimos un préstamo al extranjero en dólares, lo cual significa un endeudamiento. Y eso desbalancea aún más la balanza de pago. Bien. Se remarcó el posicionamiento estratégico de Argentina dentro del mercado internacional, potenciando la producción nacional y en la búsqueda de mercados para los productos argentinos, con una visión sostenible en materia ambiental. Bueno, vamos a ver algunos datos para que podamos analizar dónde está el país en relación con el comercio internacional. Las exportaciones cerraron el año pasado, 2019, en 65.115 millones de dólares. Significa un 5,4% superior a la cifra de 2018. En el 2019 el país logró recuperar el superávit comercial gracias a un importante freno en las importaciones,
que cerraron el año en 49.125 millones de dólares, un menos 25% interanual. Fíjense que estos son valores que es de un año respecto del otro. O sea, compara el valor de lo exportado en el 2019 respecto de los valores del 2018. O sea, es valor global. De esta manera, el excedente comercial fue de 15.990 millones de dólares, o sea, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, y la torta del intercambio se redujo del 10,2% hasta los 114.240 millones. Está ahí dado por la suma de los dos. Este año, pandemia mediante, los datos de junio muestran un nivel de exportaciones de 27.388 millones de dólares, que representa una baja del 11% respecto del primer semestre de 2019. Importaciones que llegaron a los 19.291 millones, una reducción del 23,3% interanual. O sea que hay un menor nivel de consumo, y obvio, esta pandemia tiene esta característica, o sea que acá se está reflejando esta disminución del consumo. La balanza comercial entonces registró un superávit de 8.097 millones de dólares. O sea, fíjense que la balanza de pagos es positiva para el país. El superávit comercial de 2019 fue el más grande desde el 2009, los últimos 10 años, cuando se había logrado un balance positivo de 16.885 millones en el 2009, ¿no? El salto del dólar del año pasado, que abarató el costo argentino para exportar, y la recesión que frenó las importaciones, hicieron su aporte. O sea, que no es solamente producto de la política, sino que tuvo los componentes de dos situaciones. Una devaluación del peso respecto del dólar a fin de año, y además la recesión de la pandemia. O sea, coyunturalmente estas dos situaciones ayudaron a que se tenga una balanza positiva. O sea, no es solamente el logro de la política comercial, industrial, la política de exportaciones del país. Tuvo la ayudita de estas dos circunstancias, que obviamente nos cuesta a todos los argentinos, lo que significa una devaluación que es una pérdida del poder adquisitivo del salario. Bueno, nosotros esta situación de una devaluación nos afecta a todos, nos afecta, como se dice, la mesa del argentino. Pero como estamos con la pandemia, donde hay una disminución del consumo en general de determinados productos que prácticamente se consume lo necesario, y bueno, eso hace que esté un poco mitigado y se haya tenido este superávit comercial. Vuelvo entonces a la clase. ¿Qué les pareció el artículo? A ver, parece que tengo unas preguntitas acá. Bien. Vamos a ver unos valores del INDEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Les voy a mostrar a ustedes y después vamos a hacer un descansito. Bueno, esto es un informe que está en la página del INDEC. El INDEC y se refiere al comercio exterior. Es el informe de intercambio comercial argentino de julio de 2020.
es el último publicado. Bueno, ahí tiene distinta información, pero vamos a ver estos datos que el INDEC produce, quien los tiene es la aduana. La aduana argentina, que depende de la AFIP, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, es quien registra todo el comercio de exportaciones e importaciones. Cuando veamos la balanza de pago, vamos a ver, digamos, cómo está compuesta esta balanza de pago y el origen, digamos, de la información que el INDEC produce, y ellos lo aclaran, tienen en cuenta, digamos, un cierto secreto de la información, o sea, publican la información, digamos, manteniendo determinados secretos de la información, un manejo, como se dice, un manejo reservado de la información. O sea, que estos son los valores publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo y son a los cuales nosotros tenemos acceso. Fíjense, en celeste, está la torta, digamos, el intercambio comercial argentino ha sido, de julio de 2020, 8.330 millones de dólares. Ese es el total. De la suma de las exportaciones que están celeste, en la parte, donde las exportaciones han sido por 4.903. Que respecto del mismo mes del año anterior, o sea, interanual, o sea, julio de 2020 respecto de julio de 2019, significó una baja del menos 16,3%. Y las importaciones, que es la parte rosada, han significado 3.427 millones de dólares, que interanualmente se ha importado un 30,1% menos. La diferencia entre las exportaciones y las importaciones nos da un saldo comercial de 1.476 millones de dólares. Es monto entonces de julio de 2020. Si esto lo graficamos en los últimos, desde julio a julio, es interanual, esta es la serie de importaciones que ha tenido el país, como han ido reduciéndose, se ha producido un pico en mayo y ha retomado como un descenso, un valle acá, y nuevamente una elevación de las exportaciones. Esta línea es la tendencia, es la línea que ajusta esta nube de puntos como si fuera, digamos, un promedio. Nos está dando una línea de tendencia hacia la disminución de las exportaciones en forma interanual. Lo ideal hubiera sido que fuera ascendente, entonces las exportaciones están aumentando. Entonces, volviendo a la noticia que les leía recién de Infobae, la devaluación que se produjo en el dólar y la reducción en la recesión producto de la pandemia han ayudado a que exista un superávit comercial. Pero como ustedes pueden apreciar acá, no es por un crecimiento sostenido de las exportaciones, ¿no? Vamos a ver, y este valor, esta línea en puntos, que se ubica por debajo, es lo que se llama desestacionalizado. Lo que le hace es sacar el valor de la inflación para que el poder adquisitivo de los dólares de acá sean los mismos que acá, 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 acá. Es decir, se está comparando manzana con manzana, porque no se olviden que el valor de la inflación aumenta en términos absolutos los montos, pero es inflación, no son unidades físicas. Debería expresarlo en unidades físicas. Entonces, obviamente, tiene esta forma. A ver, vamos a ver cuál es el comportamiento de las importaciones.
Este ha sido el valor de las importaciones y acá vemos que ha habido desde el inicio, desde acá, cómo han ido disminuyendo las importaciones hasta que más o menos ha logrado estabilizarse y hay un crecimiento acá levemente, pero aumenta. Pero el resultado es que si vemos la tendencia es hacia el descenso de las importaciones. Esto puede ser producto más, diría yo, de la recesión que de un programa de sustitución de importaciones. Pero como leíamos en la noticia, existe un claro objetivo del gobierno a lograr, digamos, una sustitución de importaciones a partir de la producción dentro de nuestro país de determinados productos y evitar tener que importar. Entonces el superávit que vemos acá ha sido producto de una tendencia al descenso de las importaciones, pero lamentablemente también una tendencia al descenso de las exportaciones, que obviamente en la media da esa visualización, pero parece ser que puede haber acá un repunte, pero no llega a los valores que tuvieron en noviembre, diciembre, ¿no? Que venían con valores de exportaciones muy por arriba, entre los 5.500 y 6.000 millones, y ahora estamos entre los 4.500 y 5.000 millones de dólares. Veamos ahora cuáles son los principales socios comerciales que tenemos. El principal socio comercial es China. A China se exportan, y se exportó en julio, 553 millones de dólares y se importaron productos por 751 millones. O sea, acá tenemos un déficit de la balanza comercial con China de menos 198 millones de dólares. A pesar de que entre julio 2020, de 2019 y julio 2020, tanto las exportaciones como las importaciones se han reducido. Las exportaciones se redujeron un 4,3% y las importaciones se redujeron en un valor mayor, en un menos 20,4%. El segundo principal socio comercial que tiene la Argentina es Brasil, que forma parte del Mercosur con nuestro país. Aquí en el país al cual se exportan productos por 557 millones de dólares y se importa por 692 millones de dólares. Con respecto al Brasil, también tenemos un déficit en la balanza comercial de menos 134 millones de dólares. Y la tendencia, fíjense, ha sido hacia el descenso en forma interanual de tanto de las exportaciones como las importaciones, en el orden de las exportaciones del menos 34,9%, casi 35%, y de las importaciones un menos 25%. Acá se ve el efecto de la recesión. El tercer socio comercial es Estados Unidos, donde se exportan por 369 millones y se importa por 382 millones. Prácticamente el saldo de la balanza comercial es de déficit, pero prácticamente están en el orden. Acá lo que ha habido es, si bien las exportaciones descendieron un 17,4%, las importaciones a Estados Unidos se redujeron un 46%, menos 46%, una reducción del 46%. La verdad que es interesante analizar por qué, porque es muy alto el valor de descenso. El cuarto socio comercial es la India, tanto con respecto a la India y Vietnam tenemos una característica similar, se exporta productos primarios obviamente por 312 millones de dólares, en el cual hubo un incremento del 43% de las exportaciones y se importa por 62 millones de dólares. Y hay un saldo comercial positivo, un saldo positivo de 250 millones de dólares. Con Vietnam también se exportan 269 millones, a pesar de que ha habido una reducción del 18,3% interanual, se importa muy poco, 70 millones de dólares, también reducción de las importaciones,
y un saldo comercial de 199 millones de dólares. Con el Paraguay, que sería el sexto socio comercial, hay exportaciones 32 millones e importaciones por 216 millones de dólares, que es un 38,3% de incremento, lo que nos da un déficit de 134 millones. Yo creo que acá con el Paraguay debe haber el tema de la energía de Yacyretá, debe estar metido en el tema de esta balanza comercial. Ellos, la represa Yacyretá es un emprendimiento binacional y prácticamente la energía que produce es consumida por la Argentina. Bueno, habría que analizar muy bien por qué este incremento tan digamos, pero puede estar por ese lado. En el caso de Chile, también en Chile se le exporta prácticamente, tenemos un saldo comercial positivo, se exporta por 238 millones, a pesar de la reducción en las exportaciones. Es decir, que esta pandemia, evidentemente la recesión de la pandemia es a nivel mundial, lo estamos viendo, digamos, en los medios de prensa, los medios de comunicación. Así que a todos nos ha afectado, por eso, pero bueno, estos incrementos acá habría que analizar bien a qué obedecen. Y en el caso de importar de Chile, nada más que 47 millones de dólares, dándonos un saldo positivo. Y en el caso de los Países Bajos, Holanda, se exporta por 201 millones, ha habido un incremento casi del 50%, y se importa muy poco, 19 millones, pero también se incrementó, nos da un saldo positivo. Ahora, vemos esto y vamos a un pequeño descanso. ¿Cuáles son los rubros más importantes de las exportaciones y de las importaciones? Como habíamos visto en celeste, las exportaciones. Tenemos que el 31,3% de las exportaciones son productos primarios, que nos da este monto. El 41% son manufacturas también de origen agropecuario, o sea que prácticamente las exportaciones en nuestro país, el mayor porcentaje, casi el 71%, son de origen agropecuario, y tenemos un 21,8% de manufacturas de origen industrial, un 21,8% por 1.067 millones de dólares, y combustibles y energía por 295 millones de dólares. Vamos a ver qué se importa, a pesar de, en todos los casos, como habíamos visto en el análisis de la relación con los países, con los socios comerciales, es una tendencia a la reducción de las exportaciones. ¿Y qué se importa? Bienes de capital, o sea, maquinarias, para las piezas de máquinas, todo, por 634%, lo que representa un 18,5%. Hay una reducción en las exportaciones. Bienes intermedios, que son aquellos que tienen ya un proceso de elaboración, pero sirven para producir un bien de consumo final. Pueden ser, por ejemplo, resinas plásticas para producir tuberías. Bueno, eso es un bien intermedio. Combustibles y lubricantes se importa por 250 millones de dólares. Después, piezas y accesorios para bienes de capital, bueno, todo lo que se requiere para motores, componentes de motores, componentes de automóviles, autopartes, por 492, que es un 14,4%. Estos son todos bienes que no se producen en el país. Y bueno, acá vemos que estamos importando combustible por un monto importante. Bienes de consumo por 485 millones de dólares, un 14,2%, que son automóviles, motocicletas, todos, tractores, equipos viales, y vehículos automotores de pasajeros, bueno, vehículos en general, por 109 millones. Y el resto de las importaciones que representan 38 millones. Bueno, yo los invito a que vean esto en la página del INDEC,
y analicen, digamos, vamos a hacer un práctico al respecto para que busquen acá algunos datos y nos permita ilustrarnos un poco respecto de cómo es el comercio internacional de nuestro país. Tenemos, acá tenemos la balanza comercial, que la podemos ver ahora cuando veamos la balanza comercial de la teoría. Hagamos un descanso de 10 minutos y nos volvemos a conectar. Bien, entonces en 10 minutos, para las 25 y 30, nos conectamos nuevamente. Interrumpo un poco la grabación.